Sabemos que esta carta, la carta a los hebreos, fue escrita a los creyentes hebreos. Por eso dice la palabra, miren hermanos, y claramente es una advertencia al pueblo cristiano. Hermanos, dice, cuiden que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso. No está referida a los incrédulos, sino a los creyentes. Y nos dice que no haya ninguno de ustedes con un corazón malo de incredulidad. La misma palabra nos señala, ¿qué es lo que provoca el corazón incrédulo? El corazón incrédulo nos aparta de Dios. El día que dejas de creer en Dios, en la palabra del Señor, tu corazón se va apartando de Él. Tu vida se va apartando de Dios. Y vamos a examinar una palabra en particular que es la palabra apartarse. Apartar aquí en el griego epistemi significa apostatar. Eso está algo bastante grueso, ¿verdad? Apartarse significa apostatar, significa apartarse de Dios y abandonar a Dios. Eso es lo que puede provocar la incredulidad, apartarnos totalmente de Dios, abandonar nuestra fe en el Señor. Ustedes saben que la seguridad eterna de la salvación es únicamente posible si nosotros como cristianos permanecemos en Cristo. Escondidos en Cristo, nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Ninguna fuerza angelical, ninguna fuerza humana, nada, ninguna fuerza en este mundo, ni más allá de este mundo podrá separarnos del amor de Dios. En Cristo estamos totalmente seguros, nuestra seguridad y nuestra salvación en Cristo son totalmente seguras, pero es en Cristo, porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Si estamos en el redil, dice la palabra que el pastor de las ovejas, el pastor de ese redil va a guardar nuestras vidas. Pero si una oveja se sale del redil, el lobo está cerca y posiblemente será una presa de ese lobo. Por eso es que nosotros tenemos que perseverar en Cristo, tenemos que estar escondidos en Cristo. ¿Saben? No hay diablo que pueda hacernos nada si perseveramos en Cristo. No hay ninguna fuerza, no tenemos por qué temer nosotros, amados hermanos. Si estamos en Cristo, estamos seguros. Nada ni nadie, decía el apóstol Pablo, nos podrá separar de Él, de Cristo. Veamos un pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 15. Aquí también el apóstol nos habla acerca de lo que realmente significa perseverar en Cristo. Juan 15, 5 al 7. Así dice Jesús: Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano, y se secará, y a esto se les recoge y se les arroja al fuego, y allí arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Amén. Yo sé que este es un pasaje favorito de muchos de nosotros. Pidan todo lo que quieran y se les concederá. Pero nos olvidamos del contexto que dice permanece en Cristo. Persevera en Cristo. Tienes que estar todo el tiempo permaneciendo en Él. Solamente así llevarás mucho fruto, un fruto agradable para Dios. Porque si no permaneces en Cristo, si vives en tu propia vida, si vives en la vida de tu propia mente, de tus propios designios, no estás permaneciendo en Cristo. Estás permaneciendo en ti y en las cosas que tu mente te mandan hacer. Pero si permaneces en Cristo, estás permaneciendo en su palabra. Y si permaneces en su palabra, pide todo lo que quieras, porque lo que pedirás seguramente no va a ser para tu egoísmo. Lo que pedirás será para la gloria de Dios, para la bendición del Señor. Estarás pensando en función del reino de Dios y Dios te dará todo lo que tú le pidas. Te concederá, dice, todo lo que tú quieras. Amén. Ahora, el tema de la incredulidad es un asunto bastante serio. Los discípulos de Jesús tuvieron que enfrentarse a tiempos de incredulidad. Ellos vivieron tiempos gloriosos cuando caminaban con su maestro Jesús. Veían cómo Jesús levantaba a un muerto ya de hace 3 días. Ya apestaba, me imagino las condiciones de aquel tiempo hacían que eso ocurra. Lázaro estaba muerto 3 días y apestaba. Pero Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. Simplemente con el poder de su autoridad. Y los discípulos estaban cerca de Jesús y estaban maravillados. El hombre todavía como una momia, porque en aquel tiempo les ponían, qué sé yo, unas cosas para proteger el cuerpo. Y es así como salió y Jesús les dijo, desátenlo a este hombre. Y ellos veían muchas cosas maravillosas.
cosas gloriosas. ¿Recuerdan aquel día cuando Jesús caminaba sobre el agua? En principio ellos temieron porque pensaron que era un fantasma. Gritaron horrorizados, ¡fantasma! No sé cómo gritan, bueno, así gritan las mujeres, ¿no? Jesús les dijo, calma, calma, muchachos, calma, yo soy. Y cuando lo vieron más de cerca, supieron que era Jesús. Pero esos discípulos estaban en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. Y Jesús entró al barco, tormenta, cálmate. Y ellos decían, ¿quién es este? Que hasta el mar le obedece. Hasta los vientos le obedecen. ¿Quién es este? Y estaban realmente maravillados. Vivían maravillados por todo lo que veían con sus ojos. Pero tuvieron que enfrentarse a momentos difíciles, como cuando Jesús fue apresado, cuando Jesús fue llevado a la cruz, cuando Jesús fue sepultado. Parece que las esperanzas de ellos también fue sepultado con la sepultura de Jesús. Atravesaron tiempos difíciles. Vivieron desanimados. Los días siguientes fueron de mucho desánimo para ellos. Les costó mucho trabajo en creer en aquellas palabras que Jesús les había dicho. Crean porque yo voy a resucitar. No creyeron. No creyeron. Vayamos a la palabra. Vayamos a Marcos capítulo 16, versos 9 al 14. El primer día de la semana por la mañana, después de que Jesús resucitó, se le apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Uno de ellos era el de chisme. No dice eso, así que no me hagan caso. Ella fue y se lo dijo a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. ¿Cómo estaban los discípulos? Tristes y llorando. Al oír ellos que Jesús vivía y que ella lo había visto, se regocijaron. Dijeron, aleluya, sabíamos que el Señor... ¿Qué dijeron? No, dice, no le creyeron. María fue con las buenas noticias. Yo vi a Jesús, lo vi resucitado. Sabían ellos, Jesús les había dicho, yo voy a resucitar al tercer día. Pero ellos dicen, no lo creyeron. ¿Qué cosa más difícil? Pero después Jesús se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y se lo contaron a los otros discípulos, y ni aun a ellos les creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, mientras ellos estaban sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y obstinación, porque no habían creído a los que los habían visto resucitado, a los que lo habían visto resucitado, dice la Biblia. La incredulidad. ¡Qué tremendo! Muchos de nosotros actuamos de la misma manera. El Señor nos dice, yo voy a hacer esto contigo, esto voy a hacer por ti. Él nos da las promesas y nosotros no le creemos al Señor. Ahí vemos realmente la dureza de nuestro corazón. Y dice que Jesús les reprochó porque no habían creído a sus discípulos. ¿Qué creen que hace Jesús con nosotros? ¿Nos aplaude por nuestra incredulidad o nos reprocha? Dice, Jesús reprochó su incredulidad. Es importante examinar esta palabra, reprochar. En el texto original nos habla acerca de regañar duramente. Significa reprender duramente, significa recriminar. Eso es lo que Jesús hizo con sus discípulos, los recriminó. Es como cuando ustedes se salen de sus casillas de pronto y ¿qué hacen con sus hijos? Recriminar, ¿verdad? Jesús no se salió de sus casillas, pero sí los recriminó por su incredulidad, por la dureza de corazón que ellos tenían, porque no habían creído a los testigos, a aquellos mensajeros que fueron ante ellos a decirles, hemos visto a Jesús, está resucitado Jesús, y no lo creyeron. Y lo peor de todo, ¿saben? Lo peor de todo es que sabían que Él iba a resucitar. Sabían por la palabra que Jesús les había dicho. ¿Cuántas cosas sabemos por la palabra y no creemos? Eso es lo peor, esa es la peor incredulidad. Porque ahí afuera hay mucha gente que no sabe la palabra y no creen porque no saben la palabra. Pero lo peor es que sabiendo,
no creemos nosotros. Estamos peor que los que allá afuera están. Por eso Jesús les recriminó duramente. Uno de los peores pecados es tener un corazón lleno de incredulidad, amados. Porque cuando tenemos un corazón lleno de incredulidad estamos rechazando la obra del Espíritu. El Espíritu dice, yo voy a obrar en tu esposo. Tú dices, ¿será que este viejo se convierta alguna vez? ¿Será que llegue a los pies de Cristo? No. Pero el Espíritu Santo quiere hacer una obra. El Espíritu Santo te dice, yo voy a hacer esta obra por ti, yo voy a sanar, yo voy a hacer esto, Él está diciendo, está hablándonos, Él quiere glorificarse, Él quiere manifestar su obra y nosotros estamos rechazando la obra que el Espíritu Santo quiere hacer. Estamos rechazando la promesa de Dios. Si Dios te dice, yo te voy a dar, tú simplemente tienes que creer en el Señor. Si Dios te dice, yo lo voy a hacer, tú simplemente tienes que creer con todo tu corazón en esa promesa del Señor. Vayamos a Juan capítulo 3, verso 18, dice aquí la palabra, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condenación. ¿Por qué viene? Por no creer, por no creer. La gente no cree y es condenada, dice la palabra del Señor, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No creen que Jesús es su Salvador, no creen que Jesús puede cambiar sus vidas, no creen que Jesús puede transformar su familia, no creen. Y muchos de nosotros como los discípulos estamos en el mismo plano, no creemos las promesas del Señor. Sigamos en Juan capítulo 16, versos 8 al 11, dice así la palabra, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto yo voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás, el príncipe de este mundo, ya ha sido juzgado. En la cruz del Calvario, Él sentenció la derrota de Satanás y nos dio victoria a nosotros como hijos de Dios. ¿Crees o no crees que tú eres victorioso y puedes ser victorioso sobre Satanás y sus demonios? Sí, tienes que creer porque eso es lo que está diciendo la palabra. Tenemos que creer, nosotros tenemos que vivir en victoria. Para eso el Señor nos ha dado esa vida abundante. La vida de Cristo que vive en nuestros corazones tiene que manifestarse en esa manifestación de vida abundante. Amén. Saben, amados, la incredulidad es una afrenta directa a Dios, es una resistencia abierta a la obra de Dios, a la obra del Espíritu Santo. Vayamos a 1 Juan capítulo 5, versos 10 al 13, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Amén. Es importante entonces, aquí la palabra claramente nos dice que nosotros tenemos que creer a Dios. Dice, el que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso. Y aquí podemos ver la diferencia clara, hermanos. No dice el que no cree en Dios lo ha hecho mentiroso. Dice el que no cree a Dios. Porque ¿cuántos creemos en Dios? Todos creemos en Dios. Aún la gente incrédula allá afuera, tú le preguntas, le dices, ¿crees en Dios? Sí, creo, claro. ¿Cómo no vamos a creer? Debe haber un Dios que haga funcionar de maravilla este universo con tanta perfección. Tiene que haber un Dios. La gente sabe que existe un Dios. ¿Crees en Dios? Sí. Claro que sí, creo en Dios. Pero aquí la pregunta es, ¿crees a Dios? Una gran diferencia, ¿no? Si le creyeras a Dios, no estarías viviendo en tus fuerzas. No estarías haciendo las cosas en tus fuerzas, procurando que sucedan las cosas en tus fuerzas. No estarías luchando, no estarías amargándote, no estarías como estás si le crees a Dios. Porque si le crees a Dios, descansarías en Él, descansarías en sus promesas, descansarías en la palabra que Él dijo, que Él iba a hacer por ti. Amén. Hay una gran diferencia, ¿verdad? El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso. No solamente que
que tú no estás recibiendo el beneficio por creer en Dios, sino que estás haciendo algo, estás cometiendo una afrenta a Dios. Le estás diciendo, ¿sabes qué? Dios, no te creo, porque yo pienso que tú eres mentiroso. ¿Alguna vez alguien les dijo así? Yo sé que muchos esposos a las esposas o las esposas a los esposos, alguna vez, ¿no es cierto? Me estás mintiendo. ¿Sí o no? O principalmente los padres a los hijos, ¿no? No me mientas, no seas mentiroso. ¿Y cuántas veces ustedes escucharon eso? Que alguien les dijo, no seas mentiroso. Y cuando no estaban mintiendo genuinamente, sino haciendo las cosas correctas, y les dijeron que eran mentirosos, ¿cómo se sintieron? Wow, o sea, mal, que no confías en mí, no crees en lo que te estoy diciendo. Se sintieron mal, ¿verdad? Se sintieron mal porque esa otra persona no está creyendo en ustedes, en la palabra que les están diciendo. Imagínense Dios hacerle a él mentiroso. Qué afrenta, ¿verdad? Qué insulto para Dios decirle mentiroso. Saben que Dios no tiene la verdad, sino Él es la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Hacemos, actuamos con la verdad. Pero Él es verdad. Nosotros no somos verdad. Practicamos la verdad, pero Él es verdad. En Él no hay engaño, en Él no hay mentira. Él no puede mentirnos. Por eso nosotros tenemos que tener un corazón creyente. Un corazón que le crea a Dios, un corazón que confíe en Él, un corazón que le diga, Señor, si tú dices, eso es. Y no se diga más. Amén, amados. Amén. Qué importante es esto. Qué tremendo el título. Para los discípulos, los creyentes incrédulos. Y lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? ¿Saben? Cuando alguien dice, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo no estoy realmente seguro. ¿Saben qué está pasando con esa persona? Qué peligro más grande. Está caminando por un terreno muy, muy peligroso que puede llevarlo a la apostasía. Si Dios dice respecto a cualquier área de tu vida una palabra específica, tú simplemente vive conforme a esa palabra. No estés poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. Si Dios dice algo, dile, Señor, yo creo en tu palabra. Y tú lo harás. El que tiene al Hijo, dice, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Este día quiero preguntarles, ¿cuántos tienen al Hijo de Dios en su corazón? ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Eres un muerto en vida, un zombie espiritual. Caminas, vives, comes, duermes, pero no tienes la vida espiritual de Dios. No dice el que pertenece a tal religión, dice el que tiene al Hijo. Amén. No dice, qué sé yo, el teólogo, no. No está hablando del que tiene conocimiento teológico, porque tú puedes saber mucho acerca de Dios, pero si no tienes a Cristo en tu vida, no tienes la vida de Dios. Aquí, amados, es cuestión de tener la vida de Cristo. Aquí se trata de tener a Cristo morando en nuestros corazones. De lo contrario, nada tiene sentido. Hay mucha gente que presume de su conocimiento teológico, pero no tienen la vida de Dios morando. Porque la vida de Dios da fruto. Leímos el pasaje. El que permanece en Cristo dice, da fruto, fruto, fruto. Y ese fruto que nosotros vamos manifestando es el fruto de Dios. Es Dios mismo manifestándose en nuestras vidas, es el fruto que vamos manifestando permanentemente. Si tienes al Hijo, vas a dar fruto. La razón por la cual la gente no confía en Dios es porque no conoce a Dios. Aquí, según la Escritura, así de sencillo. ¿Por qué la gente no cree en Dios? Porque no lo conocen, porque ¿quién va a confiar en alguien a quien no conoce? ¿Sí o no? Imagínense ahí el vecino. ¿Saben que hay un vecino en su barrio? Llega un día a su casa, señora, yo sé que usted es muy afanada, tiene 5 hijos y no puedo llevarlos al parque, permítame llevarlos al parque por usted. ¿Qué haría usted, señora? Oh, con mucho gusto, vecino, sí, yo alguna vez sé que vive por esta zona, así que lleve a mis hijos. ¿Podría confiarles la vida de sus hijos? No, ¿saben por qué? Porque no tienen una relación, tal vez de vista.
lo conocen. Cada domingo salen a modo de venir a la iglesia y le dicen, hey vecino, ¿cómo está? Pero no saben nada más de su vida, porque no tienen una relación de amistad con esa persona. Entonces, si no tienen una relación de amistad con esa persona, no van a confiar. ¿Verdad? Así de simple es nuestra relación con Dios. Cada domingo venimos, hey Dios, ¿cómo estás? Pero si no tenemos una relación continua, no hay una relación de amistad, no pasa nada. No confiamos en Él. Dios dice, Él nos da tantas promesas, miles de promesas en la palabra del Señor, y no le creemos ninguna, porque no tenemos relación con Él. No hay una relación de amistad. Pero ¿qué pasa si tu mejor amiga te dice, no te preocupes, anda, haz lo que tienes que hacer, yo llevo a tus niños al parque? Hoy, gracias, no sabes cuánto te agradezco que me hagas este favor. Ustedes felices, confiadas totalmente. Así es también con Dios. Si tú realmente tienes una comunión con Él, si tienes una relación de amistad, tú vas a creerle a todo lo que Él te diga. No te va a ser difícil creer en lo que Él te está prometiendo. Realmente es importante esto, amados hermanos. Los hijos de Israel no entraron, dice, en el reposo de Dios por dos razones fundamentales. Uno fue por su incredulidad, su falta de fe. No le creyeron a Dios. Dios les dijo, los llevaré hasta la tierra prometida. Ese era el reposo que les había prometido. Pero no le creyeron. Y la segunda razón fue por desobediencia. Y aquí una vez más vamos a ligar estas dos cosas importantes. ¿Cómo vas a obedecer a alguien a quien no crees? ¿No es cierto? ¿Cómo vas a obedecer? Dios te dice, haz esto. Yo no hago. La gente no obedece a Dios porque simplemente no le cree. Ya dijimos, no le cree porque no le conoce. La incredulidad da a luz la desobediencia. ¿Cómo puedes obedecer si no le crees? Así que es importante que nosotros vayamos realmente reflexionando este día, vayamos replanteando nuestro cristianismo. 1 Juan capítulo 5, versos 14 y 15. Acompáñame hasta aquí, por favor. Dice así la palabra del Señor, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la confianza que tenemos en Él. Dice, si pedimos alguna cosa en su voluntad. Amén. Pídele. ¿Qué quieres pedirle? ¿Cuántos tienen peticiones este día? Yo sé que todos tenemos una petición, una o muchas peticiones para el Señor. Pero dice la palabra, esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo en su voluntad, Él nos va a oír. En su voluntad. ¿Es la voluntad de Dios que tú te sanes físicamente? ¿Sí? ¿Eso no? Tienes que estar seguro que sí. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, dice, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Una vez más, la relación de amistad, de confianza con Dios. La voluntad de Dios es primero que nosotros tengamos una relación de amistad con Él. Amén. Dios quiere que tengamos una relación de amistad. ¿Saben qué? No vivamos una vida religiosa. La vida religiosa es una vida de simplemente cumplir algunas cosas, algunos preceptos y ya, listo, ya cumplí con ir el domingo, ahora sí hago lo que quiero de mi vida durante la semana. No es así, amados. No es así, tenemos que nosotros tener una relación continua con Dios. Salimos de aquí con ese corazón agradecido, seguimos viviendo allá afuera con ese corazón agradecido. Salimos de aquí después de alabar al Señor, ponemos la música en la radio, es música de alabanza al Señor. Seguimos alabando al Señor. Llegamos a casa, encendemos el radio y seguimos alabando a Dios. Nuestra relación es continua, es permanente, amados. Amén. Por tanto, dice, podremos hacer nuestras peticiones confiadamente sabiendo que Dios nos va a oír, porque tenemos una relación de amistad con Él, porque tenemos comunión con Él. Quiero que me acompañen ahora al Salmo 37, versos 1 al 5. De cuán importante es realmente que nosotros tengamos esa relación con Dios.
No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero dilo con todo tu corazón, con toda tu fuerza, creyéndole al Señor. No simplemente para responderme a mí, sino cree con todo tu corazón y dice, y Él lo hará. ¿Saben qué? Dios dice, no me entregues solamente tus conflictos. Dios dice, no me entregues solamente tus cargas, no me entregues tu problema de enfermedad, tu problema económico, tu problema familiar. Dios te dice, entrégame todo tu ser. Ven delante de mí a entregarme todo tu ser. Eso es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros, que le entreguemos todo, tu alma, tu ser entero, rendido delante del Señor. Eso significa deleitarte en Dios. Dios mío, mi ser entero delante de ti. Derramo mi ser entero delante de tu presencia. Dios quiere eso de nosotros, amados. Porque muchas veces aún las mismas dificultades son permitidas para nuestro propio beneficio. Porque esas dificultades a veces son las que nos acercan a Dios. Antes de las dificultades vivías como un rey, pensando que tenías todo bajo control. Pero cuando vienen las dificultades, recién puedes doblegarte delante del Señor. Recién puedes entender que tú eres desprovisto y que sin Dios nada tiene sentido en tu vida. Amén. Muchas veces nuestro corazón se confunde por muchas razones, y una de ellas es que no le gusta humillarse delante del Señor. No le gusta postrarse delante del Señor, no le gusta hacer su voluntad, no nos gusta someternos a la voluntad que Dios ha planeado para nuestras vidas. Amén. Y nos confundimos. A veces oramos intensamente por nuestras diferentes necesidades y le decimos, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué no me estás respondiendo? ¿Por qué no está pasando esto que te estoy pidiendo? ¿Por qué, Señor? Si yo voy a la iglesia fielmente, Señor, si yo te sirvo, Señor, si yo ofrendo, si yo hago esto y lo otro, ¿por qué? ¿Por qué? Muchas veces nos confundimos. Pero déjenme decirles este día, cuando Dios calla, no es porque sea insensible. No, recordemos que Dios es un Dios misericordioso. Él es amor, y que las misericordias de Dios, dice, se renuevan cada día. Todos los días que pasan, podemos realmente comprobar que Dios es misericordioso. Pero muchas veces Él calla, simplemente porque Él está esperando que nuestro corazón se rinda delante del Señor. Él muchas veces simplemente calla y no responde, tal vez a las peticiones que nosotros estamos haciéndole, porque Él no va a permitir darnos algo que nos haga daño, que nos lastime. ¿Saben? Él conoce la condición de nuestro corazón. Yo he conocido a muchas personas que intensamente han clamado, Señor, por un trabajo. Dios les dio el trabajo y se olvidaron de Dios. Entonces, la conclusión mejor es que estés sin trabajo. Porque si te vas a olvidar de Dios y el trabajo te va a llevar, ¿dice o no dice la Biblia? Mejor es que entres al cielo sin un brazo, sin una pierna, entres cojo al cielo, pero entraste al cielo. Que teniendo todo completo te vayas al infierno. Hay mucha gente que no sabe administrar las cosas que Dios quiere darle. Entonces Dios no te va a dar algo que definitivamente va a ser de tropiezo para ti. ¿Verdad? Tal vez, qué sé yo, una mujer puede decir, oh Señor, dame mi esposo, una mujer soltera, ¿verdad? Y se casa y se olvida de Dios. Su esposo es su Dios. Nacen sus hijos, sus diosesitos. Y se olvidan de Dios. Dios ya no ocupa el primer lugar en su vida. Entonces, Dios dirá, no, quisiera darte, pero sé que tú te vas a ir detrás de estos dioses. Entonces no te voy a dar. Y a veces ese silencio de Dios está allí. Y tú dices, pero ¿por qué, Señor? Pero si yo hago esto, si yo hago lo otro.
Dios simplemente no nos va a dar algo que nos pueda lastimar. Dios no nos va a dar algo que pueda apartarnos de Él. Amén, amados. Dios sabe que muchas cosas no nos convienen. Es importante realmente entender el silencio de Dios. En ese sentido, el silencio de Dios no solo es bueno, sino que también es necesario. Muy necesario para nuestras vidas. Por eso es por lo que dijo David, y es importante que nosotros entendamos que tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dios no te va a conceder las peticiones de tu corazón si tú no aprendes a deleitarte en Él. Primeramente, deleítate en Él. Ten esa relación de amistad con Él, que Cristo sea tu amigo, que Cristo sea el todo en tu vida, que tú respires a Cristo en tu vida, que tu hablar, que tu pensar permanentemente sean Cristo, Cristo. Yo sé que la gente te dirá, ya, te estás fanatizando. Hay mucha gente que se fanatiza por cosas temporales, ¿verdad? Muchos que se fanatizan por un equipo de fútbol. En este tiempo los equipos españoles son los más prominentes, ¿no? Dicen unos, yo soy del Real Madrid, otros, no, yo soy del Barcelona, que Messi, mi ídolo, Ronaldo, qué sé yo, la gente se fanatiza por esas cosas. Y ni qué decir en ese tiempo de las Olimpiadas. ¡Wow! Con cada historia y la gente se emociona porque ganó una medalla de oro. ¿Saben qué quiere Dios? Que tú te emociones como esa persona que ganó la medalla de oro cuando vienes a este lugar a presentarle tu vida en alabanza a Dios y tú dices, Señor, me gané la medalla de oro. Me gané el premio de premios que es tener a Cristo en mi corazón. Esta medalla no tiene precio. Es una medalla más preciosa que cualquiera que estos atletas de las Olimpiadas estén ganando. Lo que yo tengo es algo grande. Y te goces de ello y te emociones por ello. ¿Han visto la televisión cómo se emocionan por su presea dorada? Por un pedacito de oro. ¿Cómo se emocionan? Eso es lo que David está diciendo. Deleítate en el Señor. Gózate en el Señor. Emociónate porque Dios vive en tu corazón, por tu comunión con Él, por tu amistad con Él. Esto es mucho más grande que ganar cualquier medalla, amados. Amén. Y este es un texto perfectamente armonizado en la palabra. Deleítate en Dios primero y segundo, Dios te concede las peticiones de tu corazón. El texto del Nuevo Testamento dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Amén. Entonces tú te preguntas, es que ¿cómo, pastor, cómo me deleito en Dios? ¿Cómo es que tengo que deleitarme en Dios? No sé cómo deleitarme. Bueno, si esa es una pregunta sincera, déjame decirte, ¿tú te deleitas en alguna persona? ¿En qué persona te deleitas más? ¿En tu esposa, tu esposo, tus hijos? ¿Sí? ¿Te deleitas tal vez en tus padres? ¿Te deleitas en un buen amigo que tienes, una buena amiga? ¿Qué te fascina pasar tiempos con esa amiga, con ese amigo? Que la gozan. No quieres que se acabe el tiempo cuando estás con esa persona. Eso significa deleitarse. Y lo mismo con Dios. Es exactamente lo mismo que tenemos que hacer. Aprender a deleitarnos en Él. Oh Señor, que no se acabe este servicio. ¿Cuántos oran por eso? No, muchos dicen, este pastor se está alargando. Si estás en un tiempo de oración a solas con el Señor, tienes que simplemente disfrutar ese tiempo, que no se acaba. Ay, Señor, ya tengo que ir al trabajo. Pero si no fuera por el trabajo, seguiría todo el día en tu presencia. Tenemos que aprender a deleitarnos, amados. Amén. En la palabra, en la oración, creyendo, confiando en la obediencia, en el servicio. Tenemos que aprender a deleitarnos. ¿Cómo podemos entender el deleite de Dios? De esta manera, amados. En todo lo que tú haces para Dios es un deleite pasar tiempo en oración con Él. Nos deleitamos obedeciendo al Señor. Dios nos dice, perdona. Señor, pero es que me lastimó, lo que me dijo fue algo muy grosero.
perdona. Amén, Señor, voy a perdonar. Si dice tu palabra, yo lo voy a hacer. Te gozas en él. Y perdonas a esa persona que te ofendió. Te deleitas obedeciendo al Señor. Te deleitas amando al Señor. Te deleitas sirviendo al Señor. ¿Cuántos quieren servir al Señor en cualquier función aquí en la iglesia? Es un deleite servir al Señor, no es una carga. Ay, es que el pastor me llamó que haga tal cosa. Ay, ni modo. No, debemos deleitarnos, debemos realmente hacerlo con el máximo agrado, porque no es para el pastor ni es para la iglesia, es para Dios. Es para Dios nuestro servicio. Cada cosa que hagamos, así nos toque limpiar el baño, es para Dios y tenemos que hacerlo con deleite. Amén. Y una de las cosas también en la que tenemos que servirle al Señor es en nuestro dar, de lo mucho que Él nos ha dado. Amén. Y este es un corazón que podemos entender, un corazón que se deleita en Dios desde el principio de la creación. Pero recordemos primeramente lo que dice aquí en Hechos capítulo 20, verso 35. Y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más bendición en dar que en recibir. Para Jesús era un deleite dar. Jesús dice, es más bienaventurado dar que recibir. Y desde el Génesis podemos ver el corazón dispuesto, el corazón que se deleitaba en Dios a tiempo de dar que tenían muchos hombres. Vayamos a Génesis capítulo 4, versos 3 al 5. Dice, andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. ¿Saben? Este pasaje de la Escritura nos enseña que Abel aprendió a deleitarse en Dios. Por eso dice que ofreció lo mejor. Amén. Cuando de pronto tú vienes aquí y te cuesta dar y la piensas y reniegas y calculas, pero si esto podía servir para... Realmente no estás aprendiendo a deleitarte en Dios. Y no se trata de dinero, se trata del corazón. Dice que este hombre llamado Abel llevó lo mejor. Y no le dijo a Adán, mi hijo, a Dios hay que darle lo mejor. Abel tenía una comunión con Dios, tenía una relación con Dios. Y él decía, a Dios, a mi Dios, ¿qué es lo que puedo darle? ¿La ovejita más flaca? No, para mi Dios no, lo peor, lo mejor, lo mejor. Y así es como ofreció Abel lo mejor. Y también implícitamente el texto muestra acerca de Caín, que no ofrendó lo mejor de lo que tenía. Seguramente buscaba las lechuguitas más marchitas. Esto para Dios. ¿Cuál es nuestro corazón? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? Está manifestando si realmente nosotros hemos aprendido a deleitarnos o no en Dios. ¿Estamos deleitándonos en Él o no? También en Génesis 4 encontramos que Abraham ofreció los diezmos de su ganancia a Melquisedec, que por cierto es símbolo de Cristo. No por obligación, sino porque él se deleitaba en Dios, porque Dios vino a su encuentro. Él dice, era un hombre pagano, pecador, pero cuando Dios le dio una promesa, él empezó desde ese momento a tener una relación de amistad con Dios. Y un día él dijo, no es que Dios le dijo, dame tus diezmos. Él dijo, yo voy a darte mis diezmos. Abraham, estamos hablando antes de la ley de Moisés, antes de que exista la ley. Abraham ofreció, él decidió de corazón espontáneo presentarle al Señor sus diezmos. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Simplemente porque tenía un corazón que se deleitaba en Dios. Posteriormente vemos en la palabra que Dios estableció el diezmo como una ley para Israel. Los diezmos tenían la función de mantener a los sacerdotes y a una tribu entera, que era la tribu de Leví, quienes estaban dedicadas totalmente al servicio de Dios.
Pero esto empezó con Abraham y empezó antes de la ley. Yo sé que de pronto escuchamos a muchos predicadores que dicen que el diezmo es de la ley. No, el diezmo es antes de la ley. Amén. ¿Y qué más? En el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, los primeros cristianos daban mucho más allá del diezmo. Dice la palabra en Hechos, capítulo 4, acompáñame hasta aquí, versos 34 al 36. Dice, y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles. Y este era repartido según las necesidades de cada uno. No había necesidades. Y en este tiempo, ¿cuánta necesidad existe? De expandirnos con el evangelio, la predicación. Hay necesidades, muchas veces estamos tan limitados, pero aquí estos cristianos entendían que para el reino de Dios no habían limitaciones. Y ellos no estaban diciendo, bueno, la ley nuestra de nuestros padres dice que demos el 10%. No, ellos daban hasta el 100% si podían. Amén. ¿Por qué? Porque ellos realmente habían aprendido a deleitarse en Dios, tenían un deleite en Dios. Y Pablo enseñó a la iglesia a dar para la obra de Dios con generosidad. Y la iglesia era generosa, porque sabían que aquí se trata de construir el reino de Dios, ¿verdad? Se trata de llevar el mensaje a todos los lugares, a todos los rincones conocidos y desconocidos. Y saben que cuando en este punto que es crítico, es delicado, es sensible para muchas personas, cuando en este punto Dios toca nuestro corazón, nosotros nos convertimos como Abel, o nos convertimos como estos cristianos de la iglesia primitiva, que damos a Dios y que lo hacemos con gozo, con alegría. Amén. No nos cuesta, no nos pesa, no nos duele el codo. No nos duele, ahí tenemos una flexibilidad bárbara en el codo y podemos hacer todos los movimientos, meter la mano al bolsillo, a la billetera, a la cartera. ¿Saben? Este es un punto realmente importante. Yo sé que mucha gente, muchos pastores han hecho abuso de este tema y han llevado a la gente al abuso. Pero el hecho de que ellos abusen no significa de que nosotros no practiquemos la verdad de la palabra de Dios. Amén. Y como padres nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a dar a Dios, pero con deleite. Que se deleiten, que aprendan. Recuerdo la primera vez que le enseñé a mi hijo a darle a Dios. A su abuelo le regaló creo que $20 un día. Estaba feliz con su billete de $20. Y yo le dije, hijo, ¿cuánto vas a dar a Dios? Y obviamente, o sea, no voy a decir, que mi hijo dijo que... Lo primero que dijo, ¿a Dios? ¿Tengo que dar algo? Sí, mi hijo, sí, usted tiene que dar de estos 20, tiene que darle a Dios. ¿Y cuánto va a darle? Primero dijo, 1. Hijo, dice el Señor que seamos generosos cuando nosotros tenemos que darle. Ok, papá, voy a darle 5. Está mucho mejor. Está mucho mejor. De sus $20, 5. Y ese día preparó, no sé, uno de mis hermanos eran testigos que trajo su sobrecito aquí, puso emocionado. Emocionado. Y es lo que tenemos que enseñarles nosotros, a que nuestros hijos aprendan a darle al Señor. Y no solamente que le den por obligación, porque ese tipo de ofrendas Dios no recibe. Que sea con gozo, que sea con un corazón alegre, que sea con un corazón agradecido, que sea para reconocer que tienes un Padre proveedor, que Él va a darte a ti cuando estés pasando tus necesidades, Él va a suplirte, que Dios va a abrir las puertas para ti cuando muchas estén cerradas para muchos, para ti se abre una, que Dios es tu proveedor. Eso hace que tú te deleites totalmente en el Señor, confíes plenamente en el Señor y le des al Señor con gozo, con alegría, no por obligación, sino con gozo y con alegría. El Señor dijo en Lucas capítulo 6, verso 38, den y les dará una medida buena
incluso apretada, remecida y desbordante. Porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. ¿Cuál es nuestra medida? ¿Es remecida? ¿Es desbordante? Si es así, es que realmente estamos aprendiendo a deleitarnos en Dios, que para nosotros aún es un deleite darle a Dios. Y estamos tocando simplemente un punto de las muchas cosas en las que nosotros tenemos que deleitarnos, amados. Pero si ocasionalmente das, ¿significa que te estás deleitando en Dios? No. Si ocasionalmente le das a Dios, realmente no estás aprendiendo a deleitarte en Dios. Si ocasionalmente oras, ¿será que tienes deleite en Dios? Si ocasionalmente sirves al Señor, si ocasionalmente lees la palabra, si ocasionalmente asistes a la iglesia, ¿será que realmente te estás deleitando en Dios? Y mucha gente simplemente hace las cosas ocasionalmente. ¿Saben qué, amados? El salmista lo dijo: deleítate en Dios y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Deleítate, que sea un deleite para ti venir a la iglesia domingo tras domingo. Qué pesar me da, pastor, no pude ir un domingo. Que sea eso para ti, digamos, una norma, una regla. Que digas, qué pesar que un domingo fallé. Y más bien qué bendición verlos a veces después de tantos domingos, ¿no? Ay, Señor. Dios tiene que cambiar nuestro corazón, ¿verdad? Él tiene que cambiar. Es que Dios tiene que ser la prioridad de nuestras vidas. No puede ser otra cosa nuestra prioridad. ¿Por qué no estamos aquí? Porque Dios no es nuestra prioridad. Cualquier cosa está por encima de Dios. Pero si realmente Dios es nuestra prioridad, si aprendemos a deleitarnos en Dios, será un placer para nosotros, no será una carga. No estaremos viendo, pero ¿por qué a esa hora? ¿Por qué tan lejos? No. Para Dios no hay nada. Nada. ¿Saben esos fanáticos que van hasta meses de viaje? Escuché decir. Sí, mucha gente que se fue a Río de Janeiro. Algunos viajaron meses, ahorrando y pasando las de Caín, como decimos, pasando fríos, pasando hambre, para ver ahí a su atleta favorito, su ídolo. Y se sienten más que satisfechos de haberlo visto. Dicen, no importa que pase tanta hambre, sueño, cansancio, no importa. ¿Y nosotros, amados, en qué estamos? Tanto que nos cuesta venir a la casa del Señor. Tanto que nos cuesta orar, acercarnos a Dios. ¿Saben? El salmista realmente tiene sentido. Él dice, deleítate en Dios. Deleitarse es sentir placer en todo el sentido de la palabra. Que sea un placer para ti alabarle, que sea un placer para ti darle tu ofrenda, que sea un placer para ti orar, que sea un placer venir a escuchar la palabra, que sea un placer ir a tus estudios bíblicos y ser edificado en la palabra, que sea un placer, no una carga. Amén, amados. Yo sé que la carne está luchando contra eso en nuestras vidas, pero la carne tiene que ser crucificada. Vayamos al Salmo 100, versos 4 y 5, y vamos a entender un poco el corazón de este hombre que aprendía realmente a deleitarse en Dios. Vamos a entender cómo era el corazón de este hombre. Dice, entremos por sus puertas y por sus atrios con alabanzas y con acción de gracias. Alabémosle, bendigamos su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su verdad permanece para siempre. Amén. ¿Saben qué pasaba con este hombre? En los atrios, digamos, el parking lot, desde allá y el corazón, bum, 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 emocionado porque venía a la casa del Señor, venía a alabarle a Él, a darle acciones de gracias. Ni que se diga cuando esté cruzando esa puerta, ese corazón estaba todavía con una emoción mayor porque sabía que iba a entrar a la presencia del Señor. Alabémosle, bendigamos su nombre, el Señor es bueno. Dos personas están convencidas de que el Señor es bueno. ¿Qué dice el salmista? El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su verdad permanece para siempre. Amados, tenemos que aprender a deleitarnos en Dios.
¿Cuál era la situación? ¿Cuál era el cuadro de este mismo hombre? Antes de entrar a la presencia del Señor estaba triste, amargado, decepcionado por las circunstancias que atravesaba en su vida. Pero al entrar a la presencia del Señor, esa circunstancia cambió, esa situación, esa condición del corazón cambió totalmente. Porque al acercarse ante el altar de Dios, todo cambia. Porque tú vienes a entregarle no solamente tus cargas al Señor, sino tu ser entero, tu corazón, tu vida entera. Todo rendido delante del Señor. Y sigue diciéndonos en el Salmo 55, verso 22, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Qué tienes que hacer, amado? Echa sobre Jehová tu carga. Y dice la promesa del Señor, no es mi palabra, es la palabra del Señor. ¿Saben qué dice esta palabra? Dice, Él te sustentará. ¿Cuántos lo creen? Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Yo sé que muchos de ustedes han estado luchando, situaciones duras, pruebas duras que están pasando, familiares, económicas, están atravesando momentos difíciles, pero dice la palabra que no dejará para siempre caído al justo. Si tú has creído en Jesús, si tú le has encomendado tu vida, le has entregado tu vida a Jesús, le has permitido lavar tus pecados, ahora eres un justo. Por la obra de Cristo eres un justo, vale decir, no eres hallado culpable delante del Señor. Amén. Dice, echa tus cargas delante del Señor. ¿Saben? Estuve deleitándome en el significado de esta palabra, echar. Echar significa, así como aquellos atletas, a propósito de las Olimpiadas, que usan las jabalinas y lanzan. Obviamente el que lanza más lejos, ese es el que gana. Y aquí echar significa lanzar lo más lejos que puedas. Echa, dice, tus cargas. ¿Y saben cuál es la distancia más lejana? Lo más lejos que puedas lanzar tus cargas como ese atleta lanzando la jabalina es la cruz de Cristo. Porque allí solamente hallarás reposo, solamente allí encontrarás descanso cuando lances tus cargas hasta la cruz de Cristo. Porque en la cruz del Calvario Jesús derramó su sangre preciosa por nosotros. En la cruz del Calvario su cuerpo fue molido, fue partido por nosotros, para traer su paz sobre nuestras vidas. Dios está diciéndote este día simplemente, entrégame tus cargas. Pero no solamente te dice entrégame tus cargas, sino Dios te dice entrégame tu vida. ¿Cuántos de ustedes este día quieren hacer lo que el salmista dice? Echa sobre Jehová tu carga. Quiero invitarles a que se pongan en pie, por favor.